Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Para mí la argumentación tiene un valor importantísimo. Yo voy a hablar no como experto en argumentación, porque no lo soy, sino como juez actualmente y como ex abogado antes de ingresar al Poder Judicial. Argumentar es saber vender sus ideas. Cada uno cuando argumenta tiene que exponerlas de manera clara, precisa. Cuando argumentamos por escrito, que este es el caso de los recursos, tenemos que respetar ciertas pautas. Por ejemplo, párrafos cortos, 5 o 6 renglones, no más. 2 o 3, en lo posible, 2 o 3 oraciones por párrafo. Evitar repeticiones de palabras. Usar títulos, subtítulos. Esto, repito, vale para cualquier escrito, Después voy a adentrarme en lo que es el recurso en sí. Como dije, títulos, subtítulos, evitar escribir 3 o 4 páginas sin un título o un subtítulo, porque si no se desconcentra de la idea. No repetir palabras, como dije. Evitar destacar mucho en el texto, cosa que se ve muy a menudo en los escritos, en cualquier tipo de escrito. Si yo subrayo todo, si pongo todo en negrita y en mayúscula, no hay ideas secundarias en el texto. Todo texto tiene que tener ideas primarias o centrales e ideas secundarias. Si destaco todo, estoy restándole el valor a las ideas secundarias que son igualmente importantes para argumentar. Entonces, eso es fundamental. En una página, por más importante que sea la idea, no puede haber más de 2 o 3 renglones subrayados. Evitar la negrita en lo posible, no tiene ningún sentido, se lee igual. Y evitar volver a repetir la idea una y otra vez. Eso en cuanto a la argumentación en sí. Y también tener en cuenta los principios y las reglas. Porque cuando el texto de la ley se nos acaba, ya necesitamos ir un poco más allá, recurrimos a los principios para interpretar adecuadamente la norma jurídica. Eso es importantísimo y de ahí elaboramos una regla. O las de la teoría de la comunicación, como las de la lógica, es decir, una serie de elementos que son necesarios cuando uno defiende derechos, si es que está la función del abogado, pero también es una función básica del juez argumentar, es decir, justificar sus decisiones. Ya no resulta suficiente solamente describir la solución del conflicto o describir qué normas se aplican, sino que además de eso hay que justificar por qué se escogió la tesis o la solución normativa para el caso concreto y por qué no se eligieron otras. Para hacer esa elección, justificarla y convencer a los demás, necesito un discurso argumentativo que acompañe en la sentencia. Lo que yo les plantearía a los nobles abogados, a los no tan nobles y a los que no son de ninguna manera nobles, en que empiecen a redactar el recurso antes de redactarlo. Es decir, que lo piensen, que empiecen a generar bocetos o bosquejos, como en otras disciplinas, que trabajan sobre esquemas básicos, bocetos, bosquejos, borradores previos antes de colocar la primera letra en el recurso. Esto lo que destierra por completo es la costumbre del copia y pegue o la bendita costumbre de tomar modelos de recursos, porque cada caso tiene su particularidad y en argumentación hay que tener muy en cuenta que uno argumenta en función del auditorio que tiene. Por lo tanto, nunca tenés el mismo auditorio y por tanto las buenas razones, que son los argumentos, son buenas razones, pero siempre relativas a un auditorio en particular. No son buenas razones en abstracto. Por lo tanto, jamás podría tomar modelos en los recursos ni tomar el copy y pegue tan famoso. Así que mi consejo es, antes de poner la primera letra en un recurso, comenzar a pensar cuál debería ser los mejores argumentos, descartar los que son malos, tratar de comparar argumentos entre aquellos
que se utilizan en el recurso para que no haya argumentos contradictorios, para tener discursos argumentativos coherentes con otros recursos. Eso necesita una estrategia y una planificación previa. Es decir, escribamos en nuestras cabezas antes de escribir en el papel. Respecto del recurso, se aplica un poco lo que dije antes, pero puntualizando en el tema. El recurso es una concatenación entre lo que se pidió, lo que se plasmó en los escritos postulatorios, la prueba, esto es importante, voy a volver sobre este tema, y la sentencia. Cuando criticamos una sentencia, debemos evitar repetir escritos sin circunscribirlo a la sentencia. No sirve de nada decir yo en la demanda dije tal cosa si eso no lo relacionamos con el error en la sentencia o en la resolución que estamos recurriendo. No sirve absolutamente de nada. Lo mismo, el testigo dijo tal cosa si no tiene ninguna vinculación con la sentencia. Por otro lado, recordemos que el juez, cuando valora la prueba,